Muy buenas tardes, amada iglesia. Dios te bendiga grandemente. La verdad que es un honor, después de haber sido guiados a la presencia del Señor a través de estas alabanzas, que wow, decía yo, estaban alineadas con el tema que vamos a predicar en esta tarde. Alabo al Señor por todo lo que Cristo ha hecho, sigue haciendo y hará por cada uno de nosotros, sus hijos, que hemos creído en Él. Y nuestro anhelo, si estás visitando Ciudad de Gracia, es que también tú seas de aquellos que han sido bendecidos y privilegiados con estar unidos a Cristo, a su vida, muerte, resurrección y, como veremos hoy, a su ferviente intercesión por nosotros. Les quiero invitar a un texto que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos del 34 al 39. Seguimos en la serie En mi lugar. Ya nuestros pastores nos predicaron acerca de aquel que fue a la cruz, de aquel que resucitó, y hoy estaremos viendo de aquel que ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice así la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 34 al 39. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa tarde, tu pueblo se ha congregado otra vez para disfrutar de nuestro Salvador. Gracias, Señor, por regalarnos el privilegio de conocerte. Gracias por haber abierto nuestros ojos para entender nuestra condición de pecado, pero también para ver a Cristo exaltado como el único que nos reconcilia contigo, como el único que efectivamente ha hecho una intercesión por nosotros ante ti. Señor, en esta tarde, puede ser que en este día estemos un poquito cansados, pero Señor, venimos hambrientos. Tenemos hambre de tu verdad. Alimenta nuestros corazones. Oh Espíritu de Dios, que has inspirado tu palabra para que conozcamos a Cristo, para revelarnos a Cristo. Hoy haz que tu palabra sea vivificada en nuestras mentes y corazones. Rompe toda dureza de corazón, quita todo velo que impida que podamos ver a Cristo como el glorioso Salvador y Redentor que murió, resucitó y ahora intercede por pecadores. Oh Espíritu, dependo totalmente de ti. Gracias por haberme ayudado a estudiar tu palabra, pero ahora te necesito para que me ayudes a proclamar a Cristo con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se cuenta la historia de un congresista de los Estados Unidos llamado William Kellogg, del estado de Illinois, quien sirvió en el Congreso desde el año 1857 al 1863, y una mañana recibió un urgente correo que él esperaba del secretario de guerra, el general Edwin Stanton, con una urgente respuesta que decía: se ha denegado la suspensión de la ejecución del joven de su estado natal. William Kellogg le había solicitado por carta al ministro de guerra, Edwin Stanton, que tuviera clemencia de un joven, hijo de un vecino que había cometido un grave delito. William le rogó
que le perdonaran la vida, pero por la respuesta de la carta era obvia que ya el ministro Stanton le había negado su intercesión y lamentablemente estaba previsto que este joven fuera ejecutado al amanecer del día siguiente. El congresista William Kellogg salió decidido de su casa gritando con voz fuerte: este joven no va a ser fusilado. Se apresuró hacia la Casa Blanca para apelar e interceder por la vida del hijo de su amigo ante el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que era su amigo. Los guardias de la puerta del presidente trataron de detenerlo. Escuche, congresista, el presidente está en su habitación. De hecho, creemos que todavía está en cama, pero Kellogg, con toda determinación y fervor, los esquivó y prosiguió. Corrió hasta la puerta del dormitorio del presidente y clamó: este joven no debe ser fusilado. Es un hijo de un viejo vecino mío y no puedo permitir que le disparen. Lincoln abrió la puerta, escuchó en silencio sus súplicas y luego le dijo lentamente: bueno, no creo que es necesario que se le dispare a él. Dispararle no le hará ningún bien. Pásame esa pluma. Y Lincoln procedió a escribir una carta presidencial con su firma y sello personal, dando la orden de librar a este joven de la ejecución que le iba a ocurrir justamente horas al otro día. El congresista Kellogg dejó a un lado la dignidad de su posición, dejó a un lado el decoro e intercedió ante la persona más poderosa de la tierra, que era el presidente de los Estados Unidos, para que un joven al que él conocía fuera salvado de la muerte. William es la imagen perfecta de lo que es un intercesor. Un intercesor es una persona que se interpone entre otra persona y una autoridad y le suplica en su favor que la autoridad muestre misericordia y gracia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el congresista Kellogg y el presidente Lincoln. Él le intercedió ante Lincoln por ese joven, pidió misericordia en su favor y su petición fue escuchada y concedida. Hermanos y amigos de Iglesia Ciudad de Gracia, la Biblia nos enseña que una parte central del Evangelio es la necesaria y crucial apelación de Cristo como único efectivo mediador de pecadores ante el mismísimo trono de Dios. Intercediendo en favor de cualquier pecador que cree y confía en su obra redentora para exitosamente salvarlo de la condenación y librarlo de la muerte eterna. Y así como William salió de su casa decidido a apelar por este joven ante el presidente, perdiendo todo decoro, de igual manera Jesucristo, siendo Dios, dejó su gloria, decidido a tomar nuestro lugar. Cristo realizó todo lo que la justicia requería y Él perdió su gloria momentáneamente y bajó hasta lo profundo de la tierra para ser uno igual que nosotros, para poder exonerarnos del castigo eterno. Y cuando Él resucitó, Él ascendió hasta los cielos, irrumpiendo hasta la misma presencia del trono de Dios, y allí se interpuso entre Dios y nosotros, solicitándole al Padre que en base a su propio mérito y triunfo ahora nos extienda misericordia y gracia. En esta tarde vamos a continuar con la serie En mi lugar. Y queremos que en esta ocasión prestemos atención y comprendamos la profundidad de lo que Cristo hace en favor y en lugar de pecadores, cuando después que resucita, asciende a los cielos, se sienta a la derecha del Padre y allí hace una perpetua intercesión salvadora por su pueblo. El título de este sermón es La ferviente intercesión de Cristo. La ferviente intercesión de Cristo. Yo quiero plantearles esta siguiente verdad que surge de este texto y que es la respuesta que el Espíritu Santo quiere de cada uno de nosotros al leer este pasaje. Ya que nuestra salvación no depende
solamente de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, tú y yo también debemos confiar en la ferviente intercesión de Cristo por nosotros. Hermanos, a veces nos quedamos cortos pensando en todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y ciertamente Él vivió, ciertamente Él murió, ciertamente Él resucitó, pero hay un aspecto vital de nuestra salvación, y es que ahora mismo Cristo está a la derecha del Padre intercediendo por cada persona pecadora que ha confiado en Él. Y tú y yo tenemos que confiar en su ferviente intercesión por nosotros. La carta a los Romanos es la presentación más detallada y comprensiva del Evangelio en toda la Biblia. De hecho, convirtiéndose en el tratado teológico por excelencia para explicar las verdades esenciales del Evangelio de la gracia. En los capítulos del 1 al 3, Pablo describe claramente cómo Dios está airado ante la rebelión y desobediencia de los hombres, y como consecuencia ahora todos estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo incapaces de agradar a Dios, siendo incapaces de hacer su voluntad, mereciendo entonces la justa condenación de recibir el castigo eterno, la separación eterna de Dios. Al final del capítulo 3 hasta el capítulo 5, Pablo entonces nos introduce la gloriosa verdad de la salvación por gracia, estableciendo que la única manera como pecadores culpables podemos ser absueltos de los cargos y librados de la muerte es comprendiendo y abrazando por medio de la fe esa misericordia que Él ha provisto a través de un solo camino de reconciliación, a través del cual podemos ser salvos creyendo y descansando en el sacrificio de Cristo. Del capítulo 6 al 8, Pablo luego enseña que después que un pecador es salvo por la fe en Cristo, Dios comienza un bellísimo proceso de santificación en su vida, con la morada, el sello y el poder del Espíritu Santo en el corazón. Ahora el creyente puede vencer cada pecado remanente, toda aflicción, toda prueba y tentación con el poder de la resurrección de Jesucristo. Y es en este capítulo 8 donde Pablo resume todas las implicaciones de cómo Cristo, por medio de su Espíritu, imparte gracia santificadora para que nosotros, los que hemos creído en Él, perseveremos hasta la glorificación final de nuestras almas. Por eso Pablo se enfoca en describir cómo la obra de Cristo, de principio a fin, garantiza que podemos perseverar hasta el final. Y Él nos introduce a un ministerio que Cristo lleva a cabo por su iglesia para sostenerla y habilitarla. Y es por eso que vamos a hablar de la ferviente intercesión de Cristo. Así que, Ciudad de Gracia, si nosotros hemos creído en Jesucristo, Dios nos llama a profundizar nuestra fe, a arraigarnos y a cimentarnos más y más en la persona y obra de Cristo, creyendo, descansando, dependiendo en todo lo que Cristo hizo, en lo que Él sigue haciendo y lo que Él ha prometido hacer por los que creen en Él. Así que hoy, mi hermano y hermana, yo te invito a solidificar tu fe en Jesucristo. Y tú, amigo, amiga que nos visitas, si hoy estás entre nosotros y Dios te trajo por todas las razones providenciales y soberanas que fueran, si hoy tú estás aquí sin Dios, si hoy estás aquí sin perdón, si hoy estás sin esperanza, perdido en tus delitos y pecados y ante una real y terrible expectación de juicio futuro, hoy te invito a que conozcas y abraces la gracia de Dios para salvación de tu alma. Vamos a estudiar cómo este texto de Romanos 8, del 34 al 39, nos provee 3 razones por las que tú y yo debemos confiar en la ferviente intercesión de Cristo por nosotros. Y la primera razón es porque solo Cristo nos defiende perpetuamente ante el trono de Dios. Solo Cristo nos defiende perpetuamente ante el trono de Dios. Dice el versículo 34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y desde el versículo 29, Pablo está afirmando la efectividad de la obra de Cristo en favor de los pecadores que creen en Él. Del versículo 31 al 34, Pablo comienza a realizar una serie de preguntas retóricas como respuesta a la garantía de la obra de Cristo por sus seguidores. Y cada respuesta
evidencia la imposibilidad de que nuestra salvación pierda su eficacia ante el juicio y el trono de Dios. Mira cómo dice el versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y esta es la idea, hermanos y amigos, es imposible que después de confiar en Cristo, después de haber sido unido a su muerte, a su vida y resurrección en mi lugar, que ahora algún cargo sea imputado contra mí, o que la justicia pueda acusarme, o que un detractor pueda condenarme. Es imposible, dice Dios. Y como si fuera poca su muerte, como si fuera poca su resurrección por nosotros, Pablo añade que Cristo no se detuvo con morir y resucitar, sino que Él ascendió a la gloria, se sentó a la diestra del Padre para comenzar un nuevo ministerio de intercesión, presentando una defensa perpetua ante el trono de Dios en favor de todos los que creen. La palabra interceder del versículo 34 significa solicitar por algo con urgencia e intensidad. Significa pedir con el corazón en la mano, rogar con palabras llorosas, suplicar con las manos extendidas. Es una ferviente apelación legal ante la justicia de Dios. Y esto me recuerda cómo el patriarca Moisés se convirtió en un ejemplo por excelencia como intercesor. Dice el Salmo 106, recordando la historia de Israel cuando fue rescatada de la esclavitud, cómo el pueblo prontamente en el desierto se desvió haciendo un ídolo, un becerro de oro, adorando en directa desobediencia contra Dios. Y la Biblia dice que por esa rebelión Dios había decidido derramar su ira y destruir a esa generación rebelde por su descarada idolatría. Pero dice el versículo 23 del Salmo 106 que Él los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de Él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Aleluya, gloria sea a Dios. Es cierto, Israel había pecado, ellos merecían la ira de Dios, Dios mismo dijo que los castigaría, pero Moisés, su escogido, él se interpuso en la brecha delante de Dios para que él no los destruyera. Moisés le pidió con el corazón en la mano que no destruyera a su pueblo, le rogó con palabras llorosas que magnificara su poder sobre ellos, le suplicó con sus manos extendidas a que por favor escogiera ser tardo para la ira y que perdonara la iniquidad de su pueblo según la grandeza de su misericordia. Y Dios le dijo: los he perdonado conforme a tu dicho. Los he perdonado conforme a tu dicho. Oh, bendito sea Dios. Bendito sea Dios que levantó un Moisés como precursor, que anunció de antemano de forma prefigurada la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un intercesor, amigos, uno que se coloca en la misma brecha entre Dios y los pecadores. Nosotros, tanto hombres como mujeres, por nuestros pecados hemos creado una brecha de separación. Hemos creado una rotura que nos ha distanciado a nosotros de Dios, como dice Isaías 59:2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y sus pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Dios se lo advirtió a Adán y Eva que el día que desobedecieran su mandamiento ciertamente morirían, y Dios nos ha recordado por los siglos, vez tras vez en su palabra, que la paga del pecado es muerte, que el aguijón del pecado es la muerte, que el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hermanos y amigos, nuestras rebeliones
han provocado la ira santa de Dios y por eso merecemos ser separados de Dios para siempre. Pero alabado sea el Señor, que prometió y levantó en nuestro favor al único, verdadero y perfecto intercesor que ascendió hasta los cielos y se interpuso en la brecha entre Dios y los pecadores para defendernos perpetuamente ante el trono de Dios. Oh Cristo, a ti, solo a ti sea la gloria. Por los siglos de los siglos te alabamos por convertirte en nuestro efectivo sumo sacerdote. Gracias por ofrecer tu vida en sacrificio. Gracias por derramar tu sangre en nuestro lugar y por llevarla tú mismo a la presencia de Dios y ante el trono allí apaciguar la ira de Dios para siempre. Hermanos y amigos, tenemos que entender la magnitud de lo que Cristo hizo. Cristo tomó su vida obediente. Él tomó su muerte expiatoria. Él tomó su resurrección victoriosa y traspasó los cielos con toda autoridad, entrando en el lugar santísimo de la misma presencia de Dios y se colocó a la diestra del Padre para perpetuamente apelar, perpetuamente interceder, perpetuamente defender a cualquier pecador que se acerca a Dios por medio de Él. A veces pensamos que cuando Cristo ascendió a los cielos, se tomó unas merecidas vacaciones después de tanto sufrimiento que Él pasó en la tierra. Pero no, hermanos y amigos. La Biblia enseña que ahora mismo Cristo está a la diestra del Padre, activamente intercediendo por su pueblo para justificarlos como su abogado defensor. Cristo es el abogado de los cristianos. Cristo es nuestro gran defensor. Él está para siempre apelando y defendiendo nuestro caso ante Dios el Padre, como dice Hebreos 7:25. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Pero hermanos y amigos, es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de nosotros no desarrollar una imagen distorsionada del Dios Trino. Dios el Padre y Dios el Hijo no están enfrentándose el uno contra el otro. Por un lado el juez severo y por otro lado el abogado amoroso. No podemos ver al Padre como un juez implacable que está ardiendo en ira, deseando bajar con toda su fuerza el peso de su martillo para condenarnos. Y tampoco debemos ver al Hijo como un abogado que por su cuenta está tratando de sutilmente persuadir al juez a base de presión e influencia para que le conceda la apelación de soltar a culpables sin que reciban sus justas debidas consecuencias. No, amigos. El Padre, el Hijo y el Espíritu están trabajando juntos desde la eternidad, en perfecta armonía, en unidad de propósito. El Padre por amor envió al Hijo, el Hijo por amor murió y resucitó por nosotros, y el Espíritu por amor nos aplica en el corazón gratuitamente a Cristo. Y en la escena delante del trono, el Padre gozosamente acepta la defensa legal de su Hijo como la única exoneración que reconcilia y libra de condenación a cualquier pecador que cree, confía y descansa en Jesús. Así que, hermanos y amigos de Ciudad de Gracia, ¿pueden ustedes apreciar la hermosura del Evangelio? ¿Pueden ustedes conmigo ver la maravilla de la sabiduría de Dios, proveyendo un mediador perfecto que satisface para siempre la ira de Dios, convirtiéndose en nuestro único y efectivo defensor ante el trono de Dios? Yo lo puedo ver claramente. Y le doy gracias a Dios por abrir mis ojos. Oh Dios, sigue abriendo los ojos de los ciegos. Muéstrales claramente la verdad de tu palabra que dice en 1 de Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ciudad de gracia, nadie tiene más derecho de mediar e interceder para salvar, porque solo Jesús murió y resucitó, solo Jesús traspasó los cielos, solo Jesús se sentó a la diestra del Padre con los méritos legales suficientes para ser el único abogado defensor de pecadores. Ninguna virgen pecadora, ni ningún santo pecador inventado falsamente por los hombres tiene poder o mérito alguno para interceder por pecadores. Solo Jesucristo salva, solo Jesucristo rescata, solo Jesucristo defiende perpetuamente a pecadores ante el trono de Dios. Por lo tanto, sacudémonos este falso evangelio de nuestras mentes y corazones que nos hace pensar de alguna manera u otra que Dios nos acepta o Dios nos continúa aceptando en base a nuestra buena conducta, a nuestro desempeño, a nuestra moralidad o a nuestra generosidad. De acuerdo con el evangelio de la gracia, no hay nada, no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para ganar o mantener el favor de Dios. Cristo lo hizo todo por ti, Cristo lo hizo todo por mí, y Él nos llama, Él nos invita, nos persuade a que confiemos solo en Él, a que descansemos solo en Él, a que creamos solo en Él. Y cuando el diablo y cuando los demonios te acusen de ser un pecador culpable e imperfecto ante Dios, aun cuando tu corazón por momentos te haga dudar de la eficacia de la obra de Cristo por ti, dile a tu alma y dile a tu corazón: es cierto, yo he pecado, pero hay uno que me defiende, hay uno que me justifica, hay uno que me declara inocente de la justicia de Dios. Por lo tanto, alma mía, confía en tu Salvador. Él es fuerte para salvar. Él vivió por ti, murió por ti, resucitó por ti y vive perpetuamente para interceder por ti ante el trono de Dios. Esa es la primera razón por la que debemos confiar en la ferviente intercesión de Cristo por nosotros, porque solo Cristo nos defiende perpetuamente ante el trono de Dios. Veamos ahora la segunda razón, y es porque solo Cristo nos fortalece para perseverar en las pruebas con el poder de Dios. Solo Cristo nos fortalece para perseverar en las pruebas con el poder de Dios. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay una incorrecta noción sobre cierta pasividad de parte de Cristo después que Él terminó su ministerio en la tierra. Y es parte a veces de las lagunas que nosotros tenemos en nuestras mentes acerca de la obra de Cristo. Pero esto para nada es así. Cristo no solamente está defendiéndonos perpetuamente ante el trono de Dios, sino que ahora como cabeza de su iglesia, Cristo está continuamente pastoreando a cada una de sus ovejas. Y parte de su obra intercesora es fortalecernos con su gracia, de tal manera que ninguna circunstancia de esta vida, ninguna tribulación, ninguna angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada atente contra separarnos de su amor. Escucha esto, amado hermano y hermana: la presente intercesión de Cristo nos garantiza la provisión de toda la gracia que tú y yo necesitamos para poder perseverar como creyentes hasta el final, aún en medio de las circunstancias más difíciles y adversas que tengamos que enfrentar. No hay nada que un hijo o una hija de Dios no pueda vencer si confía en el siempre disponible poder victorioso de Jesucristo. Ahora bien, tenemos que entender algo sobre nuestra salvación. Cuando Cristo nos reconcilió
cuando Cristo nos libró de la condenación, Cristo no nos prometió una vida libre de aflicciones, como si su salvación automáticamente nos garantizara una burbuja protectora de campo magnético espiritual y sobrenatural. No, hermanos y amigos. Dice el versículo 36, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Y aquí Pablo está citando el Salmo 44, versículo 22, para enseñarnos que como cristianos estamos llamados a sufrir junto con Cristo durante nuestro peregrinar hasta llegar a la ciudad celestial. Si Cristo, que no pecó, fue llevado al matadero de la cruz para salvarnos, entonces no debemos sorprendernos que por estar unidos a Él, ahora Dios también nos llame como ovejas a experimentar el sufrimiento de vivir en el aquí y ahora de un mundo todavía caído, y en el aquí y ahora de un sistema cultural opuesto y enemistado contra Dios. Cristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos y hermanas, tenemos que crecer, y es algo que Dios nos va a ayudar en su gracia. Tenemos que crecer para entender esto, que Dios soberanamente utiliza el sufrimiento de tener que luchar contra el pecado remanente de nuestros corazones, de tener que vivir en contra de la corriente de este mundo, de tener que enfrentar las difíciles aflicciones de esta vida para identificar, purificar y diferenciar la fe de los que verdaderamente han creído en su Hijo. Y en medio de todas estas pruebas, el verdadero creyente da evidencia de su fe, confiando y respondiendo a la ferviente intercesión de Cristo, que le fortalece para él perseverar con el poder sobrenatural de su Espíritu Santo. Yo sé que ustedes se recuerdan. Lucas 22, del 31 al 34, relata el momento cuando Cristo le anunció de antemano a Pedro que su fe sería atacada, que su fe sería atacada en un futuro cercano por el diablo. Cristo le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo, miren a Cristo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Increíble que uno de los más valientes seguidores de Jesús, que lo había seguido fielmente, enfrentando muchas pruebas, tormentas y oposiciones, eventualmente negaría a su Señor en la recta final de su camino a la cruz. Y Cristo no negó, sino afirmó que Pedro lo iba a negar no una vez, sino 3 veces, sucumbiendo a la tentación de Satanás. Pero ustedes saben qué fue lo que Jesús hizo por Pedro. Aún de antemano, Jesús animó a Pedro, asegurándole que él no perdería su fe, porque Jesús mismo había orado por él, aún antes de su tropiezo y fracaso. Hermanos, Pedro no se apartó de su fe en Cristo. ¿Ustedes saben por qué? Porque Jesús, a la diestra del Padre, está intercediendo por los creyentes. Esta es una parte gloriosa de la intercesión de Jesucristo. Él ora por ti, Él ora por mí, para que nosotros no sucumbamos a las tentaciones, pero también Él ora para que cuando una vez nos tropecemos, nosotros nos levantemos de nuestras caídas. Como alguien afirmó, qué cosa tan asombrosa. Y aún es más asombroso considerar que Cristo está orando por todos y cada uno de los cristianos que vivimos hoy. Si tú eres creyente, Jesús está orando ahora mismo por ti. Él está intercediendo para que tu fe no falle.
No importa cuán lejos te hayas apartado de Él o cuán profundo hayas caído en desobediencia, la mano de tu poderoso, de tu compasivo y paciente Salvador se extiende para recibirte, se extiende para levantarte y otra vez fortalecerte para que perseveres hasta el fin. Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En muchos momentos de la vida, yo he sido Pedro. Yo he fallado, yo he pecado, yo he negado a mi Señor en incontables ocasiones, momentos que me avergüenzan, momentos que me llenan de terror, momentos que me llenan de inseguridad, momentos que hasta desaparece momentáneamente el testimonio del Espíritu en mí. Pero gloria sea a Dios, que Él está intercediendo por mí. Gloria a Dios por la intercesión de Cristo por ti. Gloria a Dios que Él ora fervientemente por nosotros para fortalecernos de modo que nuestra fe no falte y nos levantemos de nuestras caídas y volvamos a ser instrumentos útiles al Señor y de bendición para su pueblo. Oye esto, no hay tropiezo, pérdida, fracaso o dolor. No hay enfermedad, necesidad, lucha o debilidad que Dios no la use para nuestro bien, para fortalecer nuestra fe y la de nuestros hermanos. Porque dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos un sumo sacerdote que continuamente se compadece de nosotros, que ora fervientemente por nosotros, que nos da abundantemente su gracia por medio de su Espíritu, para que venga lo que venga, tú y yo perseveremos hasta el final. La intercesión de Cristo nos fortalece para vencer las aflicciones, las tentaciones y las pruebas. ¿Sabías tú que tus oraciones son escuchadas? Que tus oraciones son respondidas porque Cristo es quien las toma y en base a sus méritos las presenta en su nombre ante el trono de su Padre, y como si eso fuera poco, su Espíritu te ayuda en medio de tu debilidad. Cuando ni siquiera tú sabes qué orar, si tan solo te humillas, si tan solo clamas, si tan solo dices, Señor, ten misericordia de mí, su Espíritu traduce tu oración y la entrega a Jesucristo. Jesús la presenta por sus méritos ante su Padre. El Padre le concede toda petición a su Hijo conforme a su voluntad, y Cristo despacha de su presencia por medio de su Espíritu gracia sobre gracia para ti, para que en todas estas cosas tú y yo seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si en fe aprendemos a acudir en Él en oración, en esos momentos de prueba y de aflicción, Cristo ha prometido que Él va a tomar de lo suyo. Él va a tomar de su victoria, Él va a tomar de su poder, Él va a tomar de su gracia y te la va a enviar por su Espíritu, y en la tribulación Él te dará paz. En la angustia te rescatará, de la persecución te librará, de la desnudez te vestirá, en la necesidad Él te proveerá, del peligro te protegerá, en la oscuridad te dará su luz, en la incertidumbre te dará esperanza, en la pérdida te consolará, y en tus batallas Él te dará la victoria. Solo los verdaderos creyentes serán vencedores que perseveren hasta el fin, porque la intercesión de Jesucristo se hará evidente en ellos a través del poder del Espíritu Santo. Pero hay una última razón que es más corta, por la que debemos confiar en la ferviente intercesión de Cristo, y es porque solo Cristo nos garantiza la entrada al reino eterno de los hijos de Dios. Mira conmigo el versículo 38, porque estoy convencido
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la intercesión de Cristo tiene otro aspecto maravilloso para los creyentes, y es la seguridad eterna que Cristo nos garantiza al Él interceder perpetuamente por nosotros ante el Padre. Ahora piensa conmigo, por Cristo ser Dios hombre, su sacrificio fue necesario una sola vez. Su resurrección fue necesaria una sola vez, como demostración aplastante de su poder salvador. Y dice la Biblia que habiendo Cristo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ahora Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y como vive para siempre, su intercesión no tiene principio ni fin. Su intercesión no está sujeta a tiempo ni a espacio. Por lo tanto, su sola presencia victoriosa por nosotros ante el Padre, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo, hace que nuestra salvación sea una salvación segura, tan firme como el sol sale en cada mañana, tan firme y constante como la distancia exacta entre el sol y la tierra. ¿Tú sabías que el sol está ubicado firmemente a una distancia aproximadamente de 150 millones de kilómetros de la Tierra? Si la Tierra estuviera más lejos como Neptuno, la temperatura sería tan fría que nos congelaríamos. Y si la Tierra estuviera más cerca como Venus, la temperatura sería tan calurosa que nos derretiríamos. Y el mismo Dios que diseñó y estableció el planeta Tierra y dijo que jamás sería removido, y lo estableció a esa distancia firme y segura para que tú y yo ahora mismo podamos existir, es el mismo Dios que diseñó y estableció a su Hijo como el único mediador entre Dios y los hombres, y por la firmeza y la constancia de su intercesión ante Dios el Padre, presentando su vida, su muerte y resurrección como la única posible defensa legal ante el trono de Dios, Cristo y solo Jesucristo garantiza a todo pecador que cree en Él que nadie ni nada lo puede separar del amor de Dios. Por eso Pablo terminó diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando Cristo ascendió, parte de su ministerio fue activamente dedicarse a construir y edificar una ciudad celestial para que su pueblo redimido habite con Él para siempre. Cristo dijo en Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Hermanos, Cristo es quien por su obra intercesora nos garantiza la entrada al reino eterno que Dios está preparando para aquellos que se arrepienten y creen en Él. Y aunque Dios soberanamente permita que hasta una espada, una enfermedad o un accidente traspase tu corazón y como oveja puedas ir al matadero, nuestra seguridad en Cristo es tan firme que ni aun la muerte podrá separarnos y arrebatarnos de su mano. Dice Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Como si la fuerza de Cristo fuera poca, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Alguien dijo: el objeto mismo de la intercesión de Cristo por su pueblo es que Él pueda asegurar para ellos
su liberación final del pecado y de todas sus consecuencias, su restauración completa a la imagen de Dios, su admisión a morar para siempre ante su presencia. Todo está admirablemente diseñado para lograrlo, y todo esto Cristo lo logrará con absoluta seguridad. Por lo tanto, tener a Cristo intercediendo por nosotros a la diestra del Padre es todo lo que podamos necesitar y todo lo que deberíamos desear. Un pastor relató el caso de un recién convertido que fue a verle muy angustiado. Este nuevo creyente le dijo: mire, pastor, no importa cuánto yo oro, no importa cuánto me esfuerzo, simplemente parece que yo sigo teniendo pecado en mi corazón y lamentablemente no puedo ser fiel a mi Señor. Yo de verdad creo que estoy perdiendo mi salvación. El pastor le respondió: ¿ves este perro que tengo aquí? Es mi perro. Está entrenado, nunca ensucia la casa, es obediente y es una alegría para mí y toda mi familia. ¿Ves allá en la cocina? Tengo un hijo, un bebé, vive llorando, tira la comida, ensucia la ropa, es un desastre total. Pero ¿sabes quién va a heredar mi reino? No es mi perro. Mi hijo es mi heredero. Escucha bien, a pesar de tus claras y obvias debilidades que Dios prometió perfeccionar en ti por su Espíritu, si has creído en Cristo y confías únicamente en Él como la base de tu aceptación ante Dios, tú eres un heredero de Jesucristo. No por tus obras, no por nada que tú puedas hacer, sino porque Cristo murió y resucitó y ahora intercede por ti a la diestra del Padre. Los creyentes tenemos asegurados la entrada al reino eterno porque somos herederos a través de Jesucristo, no por nuestra perfección, ya que por esa base no tenemos mérito alguno, sino por medio de su gracia, por medio de su ferviente intercesión por nosotros. Iglesia, ciudad de gracia, confía en la ferviente intercesión de Cristo por ti. Padre, ha sido un gozo poder traer a nuestras mentes y corazones lo que Jesucristo hizo por nosotros en estas semanas. Y nosotros celebramos a Cristo. No nos cansamos de adorarle, no nos cansamos de proclamarle y al mismo tiempo no nos cansamos de volver a Él para cimentarnos y arraigarnos en su obra exitosa en la cruz por nosotros. Señor, pero no queremos contentarnos con descansar solamente en su vida, muerte y resurrección. Recuérdanos continuamente para lidiar con nuestros temores y nuestras inseguridades, para nosotros crecer en la certeza de fe que tú nos has concedido, de que Cristo es un poderoso abogado, defensor, que está delante de ti intercediendo y apelando por nosotros todos los días, por los siglos de los siglos. Y que de esa manera tu pueblo permanezca firme, dependiendo de Él, de la gracia que Él imparte, de la gracia que Él nos da para ser más que vencedores a través de Él. Oh Señor, ayúdanos a saborear día tras día la gracia que nos das, la seguridad que nos das a través de tu Hijo Jesucristo. Y si hay alguien en medio nuestro, Señor, que quizás sus ojos anteriormente estaban ciegos, estaban cerrados, no entendía su necesidad, no entendía su condición, no había comprendido la totalidad de lo que Cristo ha hecho por pecadores, y tú has querido traerlo a Ciudad de Gracia para que escuche una presentación clara del Evangelio. Oh Señor, tráelos a ti, trae a esa persona a ti. Convéncele de que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Convéncele que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Sigue salvando, Señor. Sigue añadiendo pecadores que se unan a tu iglesia para que se cumpla el número de tus escogidos, Señor. Y un día tú nos lleves a tu presencia para disfrutar de ese reino eterno que has preparado para todos los que te aman. Señor, gracias. En el nombre de